Muy bien, continuamos con nuestro curso de módulos y librerías de Python. Particularmente en este video lo que vamos a hacer es continuar estudiando los distintos tipos de gráficos estadísticos que hay y vamos a trabajar en esta ocasión con un gráfico muy interesante que se conoce como boxplot o gráfico de caja y bigote. ¿Ok? Entonces vamos a poner como título boxplot, boxplot o gráfico de caja y bigote. Bueno, el boxplot o gráfico de caja y bigote básicamente es un tipo de gráfico que se utiliza, ¿verdad? Eh, Básicamente para poder distinguir en la muestra, ¿verdad? Dónde está la posición o dónde están las posiciones de los cuartiles, ¿ok? Es un gráfico bastante interesante porque nos permite identificar rápidamente el valor mínimo, el valor máximo, los tres cuartiles, ¿verdad? Principales de una muestra y también nos permite hallar la presencia de outliers o valores atípicos que podrían haber, ¿verdad?, en la muestra, ¿sí? Por lo tanto, la verdad es que es un gráfico muy interesante y muy útil que nos puede permitir comparar muestras, ¿verdad?, analizar la normalidad de los datos, hallar datos atípicos, etcétera, etcétera. Incluso nos puede permitir conocer la simetría de los datos, ¿sí? La verdad es que es un gráfico muy útil que se utiliza en una gran cantidad de ocasiones, ¿ok? Por lo tanto, es importante que también lo añadamos, ¿verdad? Lo podamos añadir, ¿verdad? Básicamente a nuestro arsenal de gráficos estadísticos, ¿ok? Entonces, para esto, lo primero que voy a hacer aquí es importar el módulo matplotlib, ¿verdad? Import matplotlib.pyplot. Lo vamos a renombrar como PLT, ¿verdad? Y vamos a traer también el módulo NumPy, ¿sí? No sé si lo vamos a utilizar, pero vamos a tenerlo ahí por si las dudas, ¿verdad? Generalmente uno de repente necesita estos módulos, así que no es malo importarlo, ¿ok? Bueno, una vez que tenemos esto, tenemos que ver ahora cómo somos capaces nosotros de crear un boxplot. La verdad es que es bastante sencillo. La gráfica aquí en Matplotlib se caracteriza por ser bastante sencilla, ¿ok? Para poder hacer esto necesitamos agregar básicamente tres cosas importantes, ¿ok? Primero, los datos del boxplot. Después tenemos que agregar los nombres y después tenemos que proceder a graficar, ¿ok? Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos? Primero yo necesito una lista donde tenga todos los datos del boxplot, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí una lista donde tengamos los datos, ¿sí? Y aquí van a estar todos los datos, el dato X1, X2, X3, etcétera, ¿ok? Todos los datos, o sea, completamente. Ya no hay que poner frecuencias ni clases, no. La lista tal y como es, ¿ok? Se agrega acá. Después de eso tenemos que tener otra lista donde nosotros indiquemos los nombres que van a tener cada uno de los boxplots. Ya, si tenemos uno solo, bueno, simplemente ponemos el nombre del primer boxplot, ¿verdad? Voy a poner así como nombre uno, ¿ya? Pero si nosotros por casualidad tenemos más de un boxplot, porque a lo mejor es posible que nosotros queramos comparar muestras y vamos a necesitar más de un boxplot en el mismo gráfico, ¿verdad? Aquí yo voy dando los otros nombres, ¿verdad? El nombre del segundo boxplot, del tercero y así sucesivamente, ¿ya? Por último, una vez que ya tenemos los datos y el nombre, tenemos que proceder a graficar. ¿Y cómo graficamos? Bueno, básicamente lo hacemos con la función plt.boxplot. ¿Sí? Y esto inmediatamente nos va a generar la gráfica de el gráfico de caja de bigotes, ¿sí? Y aquí obviamente tenemos que pasar, ¿verdad? Todas las características, ¿verdad? Todas las características, ¿ok? Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a pasar? Vamos a pasar los datos y vamos a pasar también aquí un parámetro que se llama labels y que corresponde a los nombres que van a tener nuestros gráficos, ¿ok? Vamos a partir viendo solamente un gráfico, ya solamente un boxplot y después vamos a ver cómo podemos poner más de uno. ¿Ya? Entonces, básicamente, esta es la estructura que nosotros vamos a tener para poder graficar un boxplot. Fíjense, vamos a tener aquí una lista con toda la muestra, vamos a tener otra lista donde esté el nombre de nuestro boxplot y después lo generamos aquí pasando directamente los datos y el parámetro labels igual a nombre. ¿Ya? Obviamente, por ejemplo, aquí en nombre yo podría pasar la lista directamente, ¿verdad? Pero de repente es más cómodo tenerlo en variables aparte para que así sea más fácil de depurar el código en caso de algún problema. ¿Ya? Entonces, esto nos genera un gráfico. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Vamos a crear aquí, voy a poner muestra. ¿Ya? Aquí voy a poner algunos datos de una muestra. Supongamos que los datos que tenemos son, no sé, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9.
12, 15, 16. Uy, ahí me pasó. Ahí sí. Ya, supongamos que tenemos esta muestra que corresponde a alguna determinada variable, ¿verdad? Ahí uno puede jugar, por supuesto. Yo aquí estoy poniendo valores al azar y quiero graficarlos, ¿ya? Entonces ya tenemos la muestra. Ahora tengo que poner el nombre que va a tener nuestro boxplot, ¿ok? Entonces, no sé, aquí, por ejemplo, esta variable puede estar representada por, no sé, por ejemplo, el número de mascotas. ¿Ya? Número de mascotas. ¿Ya? Supongamos que aquí tenemos, no sé, estamos haciendo un estudio sobre la cantidad de mascotas. Entonces aquí hay una persona que tiene una mascota, otra que tiene una que tiene dos, dos que tienen tres, ¿se fijan? Incluso por acá tenemos personas que tienen 12, 15 y 16 mascotas, ¿verdad? No sé, podría ser a lo mejor aquí personas que viven en el campo y que a lo mejor en el campo tienen muchos animalitos, ¿verdad? Entonces ahí uno podría justificar, ¿verdad? Que los números son más altos. Bueno, y ahora que ya tenemos esto, debemos graficar. Entonces simplemente utilizamos la función plt.boxplot, ¿ya? Y aquí, ¿qué tenemos que pasar? Simplemente pasamos la muestra y ponemos labels igual nombre. ¿Se fijan? Entonces aquí yo estoy pasando la muestra con todos los datos del boxplot y aquí pongo la muestra, ¿verdad? El nombre digamos, de nuestro boxplot. Y con eso ya estamos listos, ¿verdad? Ahora tenemos que mostrar la gráfica con show y listo. Entonces, a ver, vamos a ver qué nos entrega esta gráfica. Esperemos a que cargue. A ver, ¿tenemos algún problema? No, no deberíamos tener ningún problema. Ahí está, perfecto. No, solamente se estaba demorando en cargar. Aquí tenemos nuestro Boxplot, fíjense. Ahí tenemos nuestro gráfico de caja y bigote. Fíjense que acá tenemos el nombre, ¿verdad? Este es el nombre que nosotros habíamos indicado ahí, el nombre de nuestro Boxplot, ¿verdad? Y aquí tenemos directamente nuestro gráfico, ¿ok? Y con eso estamos listos. O sea, así de simple nosotros podemos graficar un boxplot, ¿sí? Fíjense que ese nombre que nosotros ingresamos es este nombre pequeñito que se pone acá abajo. Ya no es necesario ingresarlo. Yo podría, por ejemplo, poner aquí un boxplot sin nombre. Fíjense, voy a borrar esto para que se muestre solamente el gráfico. Aquí está. Y fíjense que por defecto, entonces, ¿qué es lo que nos va a aparecer aquí? Nos va a aparecer el numerito 1 que indica que es como el primer boxplot, ¿ok? Es el primer gráfico, ¿ya? Generalmente uno pone un nombre para que no aparezca un 1 por defecto. Entonces aquí nosotros vamos a agregar el nombre del número de mascotas. Pero ya con eso, ¿verdad? Tenemos directamente nuestro gráfico de caja y bigote. Entonces fíjense que es así de sencillo como nosotros podemos crear un gráfico, ¿sí? Simplemente en tres pasos. Paso uno, ingresamos los datos. Paso 2, creamos una lista con el nombre. Y paso 3, procedemos a graficar con Box. ¿Sí? Así de sencillo. Bien, vamos entonces ahora a ponerle un poquito de formato a esto, porque así como está, está a lo mejor un poquito, no se ve muy bien, ¿verdad? Podría verse mucho mejor. Entonces vamos a agregar algunas cosas. A ver, ¿qué podríamos agregar? Por ejemplo, un título general al gráfico, ¿verdad? Entonces voy a venir acá, voy a poner plt.title para agregar un título, ¿verdad? Un título general. Y el título va a ser diagrama de caja y bigotes. Diagrama, diagrama de caja y bigotes. Le voy a poner un poquito de formato con font size. Uy, font size, ahí sí. Le voy a poner un tamaño de letra 12 y con font weight le voy a poner negrita, letra en negrita. Font weight igual bold. Perfecto. Fíjense que con eso hemos agregado aquí un pequeño título a nuestro gráfico que lo tenemos acá arriba. ¿Se fijan? Ahí está. Bien, ¿qué más podríamos hacer? Bueno, aquí fíjense que esas etiquetas van de dos en dos. A lo mejor yo quiero que vayan de uno en uno, ¿verdad? A lo mejor yo quiero que aquí muestre uno, 2, 3, 4 y no 2, 4, 6, 8, 10, ¿verdad? Entonces eso lo podemos arreglar con Jetix, ¿verdad? plt.getix. Aquí tenemos que crear una lista, así que lo vamos a crear por comprensión y for i en el rango de 1 a 16. Bueno, voy a poner a 17 porque tiene que llegar uno después, ¿verdad? Entonces hago correr esto, vamos a ver cómo nos queda el gráfico. Ya, por ahí sí, fíjense, ahí sí podemos observar esto, ¿ok? ¿Y qué más podríamos agregarle a nuestro gráfico? Por ejemplo, aquí unas pequeñas líneas, una cuadrícula, ¿verdad? Una grilla para que podamos observar mejor los datos, ¿verdad? Porque así de repente uno tiene que estar jugando al ojo más o menos cuánto vale. Entonces vamos a agregarle una grilla y solamente los valores horizontales. Entonces aquí yo voy a poner plt.grid
Y aquí le voy a indicar que quiero el eje Y, ¿verdad? Quiero solamente las líneas horizontales. Entonces hacemos correr esto y ahí está ahí está nuestro gráfico. ¿Se fijan? Así de sencillo, ¿ya? Ahora, a lo mejor ustedes miran esto y dicen, ya sí se ve bien, pero a lo mejor la grilla está como con un color muy fuerte, ¿verdad? A lo mejor yo quiero que en este tipo de gráfico la grilla no se note tanto. Entonces, aquí en el mismo grid podríamos agregar el parámetro alfa y dejar la grilla, por ejemplo, en 0,25, ¿verdad? Alfa, recuerden que es para modificar la transparencia, entonces lo voy a dejar un poquito más suave el color, fíjense así como está acá, para que no se note tan fuerte la grilla y destaque el gráfico, porque al final lo que a nosotros nos interesa es que destaque el gráfico, no tanto las líneas, ¿verdad? Entonces, ahora sí, fíjense que este gráfico ya está mucho más bonito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se leen estos gráficos? Recuerden que la estructura es la siguiente. Este esa rayita que está ahí va a indicar el valor mínimo de la muestra, ¿ya? Y la rayita que está acá va a indicar el valor máximo de la muestra, ¿ok? O sea, lo que está diciendo esto es que básicamente nuestra muestra considera valores del 1 al 12, ¿ya? Después, aquí, el inicio de la cajita indica el primer cuartil. Entonces, fíjate que aquí el primer cuartil es un poquito más de 3, puede ser más o menos 3,2, 3,3, ¿ya? El fin de la caja, ¿sí? Esto que está acá arriba, indica el cuartil 3. Entonces, si nosotros lo seguimos por acá, fíjate que el cuartil 3 es un poquito menos de 8, a lo mejor 7,9, ¿verdad? Y esta línea que está aquí entre medio indica el cuartil 2 o la mediana. Entonces, en este caso yo puedo mirar acá y me doy cuenta que es más o menos la mediana es como 4,5. ¿Se fijan? Entonces, esto nos da, la verdad, bastante información para entender cómo se están comportando los datos. Incluso, fíjense que acá arriba nos aparecen dos pelotitas. ¿Ya? Esas figuritas que aparecen arriba corresponden a los outliers, es decir, datos que posiblemente son atípicos, ¿ya? Es decir, que a lo mejor no corresponden a la muestra, a lo mejor son errores de medición, entonces nosotros tenemos que decidir si considerar esos datos atípicos o no, ¿ya? Y este tema es muy importante y uno lo trabaja bastante en estadística, ¿ya? Esos datitos que estamos viendo acá, ¿ok? Son datos atípicos, es decir, datos que a lo mejor, entre comillas, no representan bien a la población. ¿Ya? No representan bien a la muestra en realidad, ¿ya? Sin embargo, tampoco es tan sencillo como llegar y eliminarlos. Yo no puedo llegar y sacarlos y quedarme con la muestra, porque a lo mejor esos datos pueden deberse a distintos problemas, ¿verdad? Esos datos pueden aparecer a lo mejor, ¿verdad? Porque hubieron malas mediciones al momento de tomar la muestra. Entonces, en ese caso, claro, habría que eliminarlos porque son datos que no nos sirven, pero también hay otra posibilidad y es que a lo mejor esos datos sí sean parte de la muestra y debamos considerarlos. Hay ciertas ocasiones que presentan datos que son como muy fuera de la muestra, entonces esos datos, a pesar de que son como raros, entre comillas, para la muestra, igual hay que considerarlos en el estudio. ¿Ya? Entonces, esos datos atípicos no es cosa de llegar y eliminarlos, sino que es bueno tenerlos ahí, saber que existen, saber que para el gráfico se consideran esos datos como atípicos porque la mayoría de la información se concentra acá, pero también es bueno conocer que existen estos datos. Y esos datos los entrega específicamente el gráfico de caja y bigotes. ¿Ok? Por lo tanto, este es un gráfico muy útil para conocer cómo se está de alguna manera comportando la muestra. Ya, la verdad es que estos son temas muy interesantes que uno toca generalmente cuando trabaja estadística descriptiva, que es generalmente la primera parte de estadística que uno analiza. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ya un pequeño grafiquito de caja y bigote. Fíjense que es muy sencillo de crear. La verdad es que ustedes lo crean en 3 pasos y de ahí obviamente le pueden agregar un poquito de formato, pero no es nada más que esto. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, si yo quiero hacer, por ejemplo, aquí más de un gráfico de caja y bigote? A lo mejor yo estoy comparando, no sé, 3 muestras, por ejemplo, y a lo mejor para nosotros sería cómodo tener 3 gráficos de caja y bigote, ¿verdad? Que representen a cada muestra, ¿verdad? Una muestra uno, una muestra 2 y una muestra 3, para poder así saber más o menos cómo se comporta la información, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos poner más de un gráfico? Bueno, voy a borrar esto. Para poder poner más de un gráfico hay que hacer pequeñas modificaciones a lo que hemos visto acá, ¿ya? Primero, para poder ingresar los datos, ¿verdad? Vamos a tener que hacer aquí una lista, pero dentro de esta lista tenemos que ir poniendo otras listas. Cada lista va a corresponder a una muestra. ¿Te fijas? Entonces aquí voy a tener la muestra 1, X1, X2, X3, etcétera,
coma, ahora voy a poner mi segunda muestra. Y aquí voy a tener los datos Y1, Y2, Y3, etcétera, ¿verdad? Después, si tengo otra muestra más, bueno, agrego una tercera lista, ¿verdad? Z1, Z2, Z3, etcétera, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, la primera diferencia que tenemos es que si queremos agregar más de un boxplot, en la muestra tenemos que poner varias listas dentro. Cada lista corresponde a una muestra distinta. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo, para agregar los nombres, ¿verdad? Tenemos que agregarle nombres a cada gráfico. Tenemos que ir poniendo cada uno de los nombres por separado, ¿sí? Es decir, por una coma de separación, ¿sí? O sea, aquí yo pongo el nombre del boxplot 1, después pongo coma, el nombre del boxplot 2, después viene el nombre del boxplot 3 y así sucesivamente, ¿ya? Y una vez que nosotros tengamos eso, procedemos a graficar. Y la gráfica se hace exactamente de la misma manera, ¿sí? plt.boxplot, oye, boxplot, y aquí indicamos, ¿verdad? Lo que serían los datos, ¿verdad? Y después ponemos labels igual a nombres. ¿Se fijan? Y así de sencillo nosotros podemos graficar más de un boxplot en el mismo gráfico. ¿Ya? Entonces fíjense que acá hay una pequeña, gran diferencia, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos a hacer un pequeño ejemplito. Imagínense que nosotros tenemos tres muestras, entonces voy a poner aquí una lista que se llame muestras, y aquí vamos a tener tres, la primera, la segunda y la tercera. Ya, la primera muestra va a tener los datos, por ejemplo, supongamos que tenemos los siguientes datos. A ver, voy a poner aquí 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Voy a poner el 12. Uy, el 12, el 15 y el 16. Ya, la misma muestra que teníamos recién, ¿verdad? Ahora voy a agregar una segunda muestra que sea distinta. Ya, por ejemplo, 3, 4, 4, 4. Después puede poner, no sé, el 6, por ejemplo, 6, 6, 6, 7, 9, 9. Voy a poner el 10, el 12, el 13, el 13 y el 13. Ya, ahí tenemos una muestra distinta, ¿verdad? Y vamos a poner una tercera. Ya, por ejemplo, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9. Ya, fíjense, ahí tenemos, fíjense, tres muestras distintas. ¿Se dan cuenta? Cada lista contiene la información de una muestra distinta. ¿Ya? Entonces, ahora que las tenemos, tenemos que indicar sus nombres. Entonces, voy a crear aquí una lista que se llame nombres y voy a poner aquí el nombre de las tres. La primera, supongamos que se llama, no sé, muestra uno, por ejemplo. Después voy a tener la segunda que se va a llamar muestra 2 y el tercero que se va a llamar muestra 3. Ya, algo muy sencillo. Y ahora procedemos a graficar como plt.boxplot, boxplot, y aquí yo tengo que poner las muestras y después tengo que poner labels igual y aquí pongo los nombres. Y con esto, fíjense que ahora en nuestro gráfico ya no me va a aparecer un boxplot, sino que me van a aparecer tres. Cada uno va a corresponder a una de las tres muestras que nosotros indicamos acá y van a tener estos nombres que hemos indicado acá. ¿Ya? Entonces vamos a hacer correr y fíjense, aquí está. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos nuestros tres boxplots. Aquí está el primero, se fijan, acá está el segundo y aquí está el tercero. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, el primero considera dos outliers, o sea, dos datos atípicos. El segundo, la segunda muestra no considera datos atípicos, o sea, la mayoría está en el rango que tiene que estar. Y la tercera muestra considera un outlier, ¿sí? Es como un datito que está un poquito más alejado de los demás, ¿ok? Entonces ahí ya, fíjense, tenemos perfectamente tres boxplots, ¿no? Y ahora yo puedo comparar estas muestras. ¿Verdad? Yo puedo compararlas y ver qué tanto se diferencia, qué tanto se parecen. Por ejemplo, yo puedo mirar aquí la muestra 2 y la muestra 3 y fíjense, parece ser que los dos tienen una mediana muy similar. ¿Ya? La mediana es muy similar. Sin embargo, claramente la distribución de los datos cambia, ¿no? Ahora, si comparo con la primera, fíjate que la mediana de la primera está bastante más abajo, por lo tanto, la mayoría de datos se van a concentrar más abajo, ¿verdad? Ahí uno puede ir jugando y puede ir haciendo algunos análisis que uno puede ir trabajando, ¿verdad? Podemos seguir arreglando el gráfico, poner algunos títulos, ¿verdad? Vamos a poner algunas cosas. plt.title, vamos a poner un título. El título que habíamos usado era diagrama de caja y bigotes. Ya, vamos a poner aquí font size. Font
Size igual lo vamos a dejar en tamaño 12 y font weight lo vamos a dejar en negrita. Después vamos a arreglar las etiquetas del eje Y, así que voy a poner plt.getix y aquí voy a poner I para I en el rango de 1 a 17. Ahí sí. ¿Y qué más necesitamos? Ah, una grilla. plt.grid. Vamos a poner solamente el eje Y y vamos a poner el parámetro alfa en 0.25 para que no se vea tan fuerte. Entonces, ahora si hacemos correr esto, fíjense, aquí tenemos nuestro gráfico y esto ya se ve mucho mejor, ¿verdad? Hay un pequeño cambio, pero ya hace que el gráfico se vea mucho más ordenadito y mucho más bonito. ¿Sí? Así que de esta manera es como ustedes pueden ir trabajando con sus boxplot. ¿Ok? Pueden crear boxplot de manera muy sencilla e insisto, son gráficos muy útiles para poder hacer algunos análisis estadísticos y encontrar fácilmente los cuartiles, ¿verdad? La mediana, etcétera, etcétera. ¿Ya? Incluso nos puede permitir saber si la muestra se distribuye normal o a lo mejor es una muestra un poquito más asimétrica, a lo mejor no es tan simétrica como sería una distribución normal. ¿Ok? ¿Podemos agregar algunos parámetros a Boxplot? Sí, la verdad es que sí. Tenemos algunos bastante sencillos. Entre los que más interesan está el parámetro Show Flyers, que nos permite ocultar los outliers. ¿Ok? Fíjense que aquí aparecen esos datos atípicos, pero si nosotros, por ejemplo, no los queremos, los podemos ocultar. Como aquí, donde está el Boxplot, ustedes pueden poner el parámetro Show Flyers, y ustedes ponen igual a false, y con esto, fíjense si ustedes indican esto, y ahora volvemos a hacer correr esto, nótese que ya no aparecen, fíjense que ya no están los outliers, se fijan, esas pelotitas que teníamos aquí ya no se muestran. ¿Ok? Entonces, si ustedes, por ejemplo, toman la decisión de que no van a necesitar los outliers, pueden ocultarlos y ver solamente la distribución de los datos, ¿verdad? Si sí los van a considerar, entonces lo dejan simplemente por defecto. Por defecto siempre se van a mostrar los datos atípicos, ¿verdad? Fíjense que ahí volvieron las pelotitas. ¿Ok? Por lo tanto, pueden ocultar eso. Y otra cosa importante que ustedes pueden hacer es que en este caso, fíjense que estamos trabajando gráficos de caja y bigotes que son verticales, porque están como hacia arriba, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes quieren, pueden dejar estos gráficos de manera horizontal. ¿Ya? ¿Cómo lo hacen? Aquí también, donde está el boxplot, ustedes pueden agregar otro parámetro, que es el parámetro vert. ¿Ya? Es como de vertical, ¿no? Y ustedes aquí ponen false, van a decir que no quieren que sus gráficos sean verticales y por lo tanto, si no son verticales, tienen que ser horizontales, ¿verdad? Entonces, hacemos correr esto y fíjense cómo nos quedó. Bueno, quedaron como súper aplastados. A ver, permítanme aquí el Jetix lo voy a comentar para que se pueda ver bien. A ver ahora. Ahí sí, fíjense, ahora sí se muestra mucho mejor. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos nuestro primer gráfico, bueno, la muestra 3, aquí tenemos la muestra 2 y aquí está la muestra 1. ¿Ok? Entonces fíjense que ustedes pueden tener sus gráficos, sus boxplots, tanto de manera vertical como de manera horizontal. La verdad es que en este caso horizontal, la verdad es que no se ve nada más. ¿Sí? Aquí habría que hacer algunas pequeñas modificaciones, ¿verdad? Aquí arreglar estas etiquetas, fíjate que aquí aparecen las líneas horizontales. En este caso, a lo mejor nos conviene que se vean las líneas verticales, entonces habría que cambiar eso, ¿verdad? Y la verdad es que agregar varios otros parámetros, ¿ok? Pero ustedes aquí pueden decidir cómo quieren que se vea su gráfico, ¿sí? Así que la verdad es que es bastante útil. Yo lo voy a dejar aquí de manera vertical, porque así ya lo teníamos arreglado, pero insisto, ustedes lo pueden dejar horizontal y la verdad es que también se ven bastante bien y nos permiten comparar quizás de mejor manera la distribución de los datos, ¿ok? Así que de esta manera es como funciona el gráfico de caja y bigotes, un gráfico muy útil y muy interesante, ¿no? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que ustedes tengan me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en una próxima ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.